La potencia es la relación entre el trabajo que realiza un cuerpo y el tiempo que demora en hacerlo. Recuerden que establecíamos potencia como el trabajo por unidad de tiempo, cuya unidad es el watt. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el joule. La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. Las tres pelotas idénticas son lanzadas de la parte superior de un edificio y todas tienen la misma velocidad inicial. La primera pelota se lanza horizontalmente, ok, lo único que cambia aquí es en función de la forma con que se lanza. Establecemos entonces que todas van a llegar al mismo tiempo. Lo podemos sustentar de la siguiente manera. En el punto A, la energía mecánica tiene por conservación, no hay fricción. En el punto A, vamos a llamar este punto A, y el punto B en el cual está en la superficie. Si observamos, la energía mecánica en el punto A tiene velocidad, así que es un medio la masa por la velocidad en A al cuadrado. Y también tiene una altura, así que implica una energía potencial gravitatoria. En el punto B, antes de impactar, ya no posee altura, por ende no tiene gravitatoria, solamente tiene cinética. Simplificamos las masas y observamos entonces que independientemente de la trayectoria, la velocidad en B es única y exclusivamente de la altura A y de la velocidad en A. No depende de la trayectoria como se lanza. Si las velocidades son las mismas y la altura son las mismas, ambas o las tres llegan al mismo tiempo. Utilizando el principio de conservación de la energía mecánica, determina el valor de la energía cinética en el punto A. Ok, recuerden que la energía mecánica, establecemos, equivale a la energía cinética más la energía potencial. En este caso, es la energía potencial gravitatoria. Por ende, la energía mecánica menos la energía potencial gravitatoria equivale a la energía cinética en ese punto, lo que daría una energía cinética de 3000 joules. La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética potencial. Sería la opción inmediatamente. Dos personas de igual peso suben al quinto piso de un edificio. La primera lo hace por la escalera interior y la segunda por la escalera en centro, que es mucho más empinada, tardando menos tiempo en subir la primera. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Ambas realizan el mismo trabajo. Realizan el mismo trabajo pero no la misma potencia, porque la potencia es en función del tiempo. La segunda realiza mayor trabajo pero ambos desarrollan igual potencia. Falso. Ambos desarrollan el mismo trabajo pero la segunda desarrolla mayor potencia. La segunda lo hace menos tiempo, así que esta opción es la válida. El trabajo es el mismo, pero la potencia es inversa con el tiempo. A menor tiempo, mayor potencia. Si la masa de un cuerpo disminuye a la mitad y su rapidez se cuadruplica, entonces su energía cinética cambia en un factor de... Por la ecuación de la energía cinética, que es lo que hemos estado hablando, la energía cinética equivale a un medio la masa por la velocidad al cuadrado. Significa que la energía cinética es proporcional a la masa y es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Qué significa? Que lo que le pasa a la masa le va a pasar a la energía cinética en el mismo factor, y lo que le pasa a la energía cinética va a depender de lo que le pasa a la velocidad en una potencia al cuadrado. Significa que si la masa disminuye a la mitad, la energía cinética debe disminuir a la mitad.
Y si cambia, se cuadruplica en la velocidad, entonces la energía cinética debe cambiar en un factor de 16, ya que 4 al cuadrado. Implica esto que la energía cinética va a aumentar 8 veces. Si la masa de un cuerpo se triplica, entonces, como estuvimos hablando en el problema anterior, la energía cinética aumenta en un factor de 3, son proporcionales. Y su rapidez se triplica, entonces la energía cinética aumenta en un factor de 3 al cuadrado, 9. Su energía cinética debe aumentar en un factor de 27. Si la masa de un cuerpo disminuye a la mitad, la energía cinética debe disminuir a la mitad entonces. Y su rapidez disminuye 3 veces, entonces debe disminuir en un factor de 1 sobre 9. Recuerden que es con el cuadrado. Su energía cinética cambiaría en un factor de 1 sobre 18. Disminuiría 18 veces su energía cinética. Si la masa de un cuerpo disminuye a la mitad y su altura se cuadruplica, entonces su energía potencial cambia en un factor de, esta es más sencilla, la energía potencial gravitatoria es proporcional a la masa y es proporcional a la altura, debido a que la fórmula establece que la energía potencial gravitatoria es mgh. Ambas van a cambiar en el mismo factor. Por ende, si la masa de un cuerpo disminuye a la mitad, la energía va a disminuir a la mitad. Y su altura se cuadruplica, la energía va a cuadruplicarse. Por ende, esto va a cambiar en un factor de 2. Si la masa de un cuerpo se triplica y la altura se cuadruplica, entonces la energía potencial gravitatoria, la masa se triplica y la altura se cuadruplica, aumenta en un factor de 2. Recuerden que son proporcionales. Si la masa de un cuerpo disminuye 5 veces, la energía potencial gravitatoria. Si la masa de un cuerpo disminuye 5 veces, entonces disminuye en un factor de un quinto. Y su rapidez disminuye 4 veces, disminuye en un factor de 4 al cuadrado. Su energía cambia en un factor de 16 por 5, estamos hablando de 1 sobre 80. Recuerden que la velocidad es con el cuadrado de la energía cinética. Al inicio planteé más, la energía cinética es la que cambia. El teorema del trabajo y la energía dice que el trabajo equivale al cambio de la energía cinética de un bloque. Teorema del trabajo y la energía. Un bloque que se mueve horizontalmente puede tomar 3 rutas en fricción que solo difieren en la elevación para llegar a la línea de meta planeada. Clasificar las rutas de acuerdo con la velocidad del bloque en la línea de meta. La mayor velocidad primero. La mayor velocidad es la 3, ya que él tiene potencial gravitatoria y gana cinética, así que su velocidad aumenta. Aquí la velocidad permanece constante y pierde gravitatoria en la primera, pierde cinética aumentando la gravitatoria. Así que llega primero la 3, luego la 2 y por último la 1. El trabajo realizado por una fuerza conservativa para trasladar una partícula independientemente de la trayectoria. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria. El trabajo realizado por una fuerza para trasladar una partícula desde el punto A al punto B es una cantidad escalar. En un sistema aislado y sometido a una fuerza conservativa, se conserva la energía cinética y potencial, se conserva la energía cinética más la potencial, o sea, la mecánica.
La energía cinética siempre es posible. Cuando un cuerpo con velocidad v choca con tu resorte, va perdiendo velocidad hasta que se para. Su energía cinética únicamente podemos asegurar que es cero. Parte de esa energía se transfiere al resorte, parte, pero no podemos estar totalmente seguros, porque parte también se puede haber disipado en calor al momento del contacto. Así que podríamos establecer como una opción, se reparte entre ambas. No podemos estar totalmente seguros, ya que no nos informan si el sistema es conservativo o no. Espero que el material les sirva de referencia. Saludos, muchachos.